chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al video. Vamos a explicar brevemente lo que nos dice el texto y también en qué consiste la actividad propuesta para trabajar el texto. Bien, el texto nos va a hablar sobre la economía mundial. ¿Qué nos va a decir de la economía mundial? De forma breve, dice que la economía funciona por países, ¿sí? Es decir, que cada país tiene su forma de organización económica. ¿Qué nos dice? Bueno, que cada uno de estos países, dentro de esos países, hay una serie de actores de la economía, ¿sí? Que son estos tres mismos, ¿no? Que son los habitantes, que son los que compran y consumen, las empresas que participan del mercado local y también del mercado internacional, y los gobiernos que garantizan el flujo y el intercambio entre países. Bueno, ya sabemos esto, ¿sí? Esto es obvio, ya lo manejamos, pero ¿qué nos dice? Que para poder entender esto de qué es la economía mundial, hay que ver también cómo estos países también se relacionan entre sí. Dice que esa relación entre los países, entre el intercambio que reproducen esos países, ¿sí? Ese intercambio que se produce en los países le vamos a llamar de una manera. Lo vamos a llamar, como él dice, economía mundial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la economía mundial es la relación de los países que buscan intercambiar bienes y servicios entre ellos. Eso es la economía. ¿Me van siguiendo? Bien. Pero dice que esa relación en el último tiempo ha creado una interdependencia entre esos países. ¿Por qué? Porque cada vez hay más países que, bueno, viven de su propia organización económica, pero también dependen mucho del intercambio de productos y bienes con otros países. Como por ejemplo la Argentina depende del intercambio de bienes y productos con países como por ejemplo Estados Unidos, China, para poder abastecerse de lo necesario o también para poder tener una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa dependencia que tienen los países uno con el otro, según el autor, va a tener un nombre, ¿sí? Se va a llamar economía mundial o economía mundo, que según él estamos en una etapa de esa economía mundo que es la globalización, en la cual hay mucha dependencia entre los países y mucha circulación o mucho intercambio, como dice acá, de bienes y servicios, ¿sí? Bien, ¿qué nos va a decir? Esa economía mundo, como ya dijimos recién, según el autor, tiene algunas etapas. Esas etapas están relacionadas por ejemplo, cuando se empezó a formar el mercado mundial, allá por el descubrimiento de América, cuando los europeos buscaban nuevos mercados que estén fuera de Europa, ahí se empezó a formar la economía mundial. Pero dice que avanzó hasta un punto en el cual, después de la revolución industrial, estos países que habían empezado la carrera de colonización y conquista de nuevos territorios, se empiezan a industrializar y empiezan a ganarle ventaja al resto de los países. Pero que esa revolución va a generar desigualdades. ¿Por qué? Porque va a haber países que van a lograr industrializarse, pero aquellos países que no lograron industrializarse van a quedar un poco retrasados. En ese sentido, él habla de dos tipos de países, dos países que son muy característicos de las economías hoy en día, ¿no? Por un lado los países industrializados y por otro los países subdesarrollados. Y por otro lado también, ¿sí? Si queremos una característica diferente, los países centrales o los países periféricos, que son generalmente los mismos que los otros dos, ¿sí? Bien, ¿qué dice de ellos? Bueno, que estos países industrializados son el centro de la economía mundial, son los que producen mayor intercambio con el resto de los países, y en cambio los subdesarrollados solamente pueden intercambiar lo básico, materia prima, etcétera, y están periféricos a los centrales y dependen mucho de los centrales. En cambio los centrales, bueno, casi nada de ellos. Pero hay un tercer concepto que va a trabajar el autor, que es muy interesante, que dice que en la actualidad existe otro tipo de países, lo que él llama países emergentes.
esos países emergentes como que desafían la regla de la anterior división de países. Estos países han logrado industrializarse de otra manera. Si no han hecho el clásico desarrollo industrial como los países anteriores, sino que se han desarrollado de otra manera. Y en ese sentido es como que él dice que bueno, hay otro perfil. Y ahí al continuación del texto va a empezar a caracterizar algunos países que presten atención, por ejemplo va a hablar de algunas áreas como el Asia Menor o como Estados Unidos o como Europa, y va a decir cómo son esos países. Y por otro lado, al final del texto va a empezar a hablar sobre la globalización y quiénes están actuando en esa globalización. Bien, ¿qué tenemos que hacer en la actividad? En la actividad tenemos que hacer lo siguiente, ¿sí? Una vez que descargan el Word, ahí le dice la fecha de entrega y la fecha en la cual se entrega la actividad, y le dice, bueno, a través de la lectura dice que organicen un concepto de mercado mundial, ¿sí? Ahí les dice muy clarito, lo vimos recién también, y después le dice quiénes son los actores de ese mercado mundial, y les pregunta el texto, bueno, ¿quiénes son los actores del mercado mundial y qué función cumple cada uno? Bueno, ahí también lo tienen y lo acabamos de ver. Después le pide que esto sí ya lo pueden elaborar en base a la lectura. Dice, elaboren un cuadro que compare los países de mayor desarrollo, los países emergentes y con menor desarrollo. Entonces ahí ustedes van a comparar qué características tienen cada uno de esos países. A ver, los de mayor desarrollo tienen industrias pesadas, se dedican a la producción, qué sé yo, de automotriz, los emergentes se dedican a la producción de tecnologías, los de menor desarrollo a la producción de materias primas. Eso depende cómo lo lean, ¿se entiende? Y por otro lado también dice que busquen ejemplos de qué actividades se realizan en esos países y con quiénes comercian. Punto número 4. ¿A qué se llama globalización y quiénes son los actores? Eso está al final del texto. Léanlo detenidamente. Y por último, ¿sí? A su criterio, ¿qué problemas qué beneficios y problemas generó la globalización? Eso es una pregunta para que ustedes puedan explayarse y opinar. Bien, eso sería todo lo que deben hacer, ¿sí? La idea es que puedan reconocer las definiciones de mercado mundial, globalización y algunos modelos económicos, y también diferenciar entre países de acuerdo a su desarrollo económico, ¿no? La idea es eso también, poder contrastar eso. Y por último, que puedan identificar etapas dentro del mercado mundial. Bien, eso sería todo. Espero que lo hayan entendido y nos estamos viendo en el próximo video y en la próxima actividad.